Griselda, la nueva serie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara, muestra a una mujer soñadora y valiente. Una emprendedora que construyó un imperio internacional a pesar de tener todo en su contra. Sin embargo, los testimonios de sus antiguos aliados y víctimas pintan un retrato muy diferente, ya que describen a una persona malvada, sin compasión y que dejó un gran rastro de sangre a su paso. ¡Bienvenidos, familia! Ana Griselda Blanco Restrepo fue la cabecilla de una numerosa y violenta organización en Miami, además de ser también una figura prominente en el cártel de Medellín durante la década de 1970 y 1980. Griselda estuvo involucrada en actividades delictivas, incluido el tráfico de drogas y asesinatos. Le encantaba el poder que le daba ser matriarca de una familia de la cocaína y modeló su organización a partir de la familia mafiosa retratada en la película El Padrino. Y es que su fijación era tal que incluso uno de sus 4 hijos se llama Michael Corleone. Griselda se suma a la lista de figuras del narcotráfico cuya historia se ha llevado a películas, series y libros, siendo en su mayoría hombres, entre los que destaca el nombre de Pablo Escobar, quien habría reconocido haber entrado al narcotráfico para seguir su ejemplo. Nacida un 14 de febrero del 1943 en Cartagena, Colombia, aunque existe otra versión que señala que nació en Santa Marta, lugar en el que fue bautizada, su vida estuvo marcada por la delincuencia desde el inicio, llegando así a estar involucrada en un secuestro y asesinato de un niño con tan solo 11 años. En esa época también vendía su cuerpo y realizaba pequeños robos. Posteriormente, en 1955, se mudó con su madre a Medellín, donde comenzó una vida criminal en los barrios más pobres. A los 12 años ya lideraba una banda de carteristas y había cometido su primer secuestro y asesinato. Los abusos de su padre le obligaron a abandonar su hogar y su siguiente paso fue casarse con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos relacionado con el tráfico de personas cuando apenas tenía tan solo 13 años. Fue el primero de sus 3 matrimonios y todos sus esposos, por alguna casualidad del destino, terminaron sin vida, y de ahí le llegó el famoso apodo de la Viuda Negra. Un tiempo después se mudó a Queens, en Nueva York, y tuvo a sus primeros 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Años más tarde, Trujillo falleció supuestamente de cirrosis, aunque como ya he dicho antes, hay muchas teorías que apuntan a ella como la responsable. Después se casó con Alberto Bravo, un contrabandista que la habría vinculado con el tráfico de la cocaína. Griselda comenzó siendo una mula, es decir, que transportaba sustancias ilegalmente aprovechando los pocos filtros de seguridad que había en ese entonces para las mujeres en los aeropuertos. Y es que también es conocida por haber trazado algunas de las rutas que luego usarían otros cárteles famosos. Además, habría sido responsable de la muerte de su segundo esposo por haberle sido infiel y seguido el negocio por su cuenta. Tras la muerte de Bravo, tuvo un tercer matrimonio con Darío Sepúlveda, con quien procreó a su 4º hijo, Michael Corleone. De acuerdo con un documento del Departamento de Justicia, Griselda mandó a matar a Sepúlveda por haberse llevado a Colombia a su hijo Michael contra su voluntad. A finales de 1970 se instaló en Miami, donde afianzó su negocio de drogas y desató una ola de violencia en las calles. Y es que a Griselda le encantaban los asesinatos, era tal así que los cuerpos se alineaban en las calles de Miami como resultado de sus enemistades. También se sabe que la madrina fue quien comenzó con los pistoleros, su grupo de secuaces prácticas de mutilaciones para demostrar que realmente había matado a las personas, convirtiéndose en una marca registrada del cártel de Medellín. Luego, debido a la competencia en Miami, trasladó su organización al estado de California, donde según algunos informes vivió en la abundante riqueza. Griselda Blanco formó un imperio del tráfico ilegal de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos en las décadas de los 70 y los 80, lo que le valió otro de sus famosos apodos, la reina de la cocaína. Era tan grande el imperio que incluso llegaron a tener más de 1500 narcotraficantes como empleados, y los propios pilotos con los que contaban transportaban cargamentos entre Colombia y Estados Unidos, colaborando con Pablo Escobar. A él se le atribuyó años más tarde la frase: "El único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco".
Y es que aquí le doy toda la razón, porque a la colombiana se le atribuyen cerca de 200 asesinatos a lo largo de su vida. El portal Celebrity Network la sitúa en el cuarto lugar de su ranking de los 50 criminales más ricos del mundo, incluso por encima del famoso gángster estadounidense Al Capone, que ocupa el 9º lugar. La fortuna de Griselda se calcula en unos 2.000 millones de dólares, y de acuerdo con el archivo de The New York Times, los fiscales federales del caso dijeron que la organización colombiana distribuía en Estados Unidos más de 9 kilogramos de cocaína por semana entre 1972 y 1974, con un valor en la calle de unos 2,5 millones de dólares semanales. En abril del 1975, el gobierno presentó ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York una acusación contra Griselda Blanco y otras 37 personas. Estaban acusados de conspirar para fabricar, importar y distribuir cocaína a ese país. En mayo de ese mismo año, el Tribunal Federal emitió una orden de arresto contra Griselda. La fiscalía se basó en gran medida en el testimonio de Carmen Cabán, una ex traficante que se había convertido en testigo del gobierno. Cabán testificó sobre las operaciones entre 1972 y 1975 de la red de importación de cocaína en la que habría participado Griselda. Sin embargo, no fue hasta 1985 que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos pudo detener por fin a Griselda. El Tribunal de Nueva York condenó a la madrina a 15 años de prisión y le impuso una multa de $25.000, pero también habría sido sentenciada en Miami por conspiración para distribuir cocaína. De acuerdo con una biografía de Griselda Blanco, en 1994, la colombiana fue acusada de ordenar 3 asesinatos en el área de Miami y 4 años más tarde se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. Finalmente fue condenada a 20 años de prisión en una cárcel federal de Florida. Mientras estaba en ella, para el año 2002, Griselda sufrió de un infarto que la dejaría en el hospital durante varios días. Y es que, como dice ese famoso dicho, mala hierba nunca muere. Y es que esa vez no fue su hora. En 2004, después de cumplir su condena, fue liberada y deportada a Medellín, en donde se cree que quiso mantenerse alejada del negocio del narcotráfico y del mundo criminal que tanto la perturbaba. Sin embargo, sus enemigos pudieron localizar su paradero y fueron en su busca para borrarla del mapa y sacarla del juego de una vez por todas. Y el 3 de septiembre del 2012 falleció a los 69 años, luego de que le dieran 2 disparos desde una moto afuera de una carnicería. Griselda Blanco fue asesinada a quemarropa, un crimen similar al que, según las autoridades, ella ordenaba ejecutar en los años 70 y 80, poniendo fin así a una vida llena de sangre. Jorge Alfredo, buenas noches. La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron 2 hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Ella fue trasladada a la unidad intermedia de Belén. Griselda Blanco era conocida como la reina de la... Fue ella quien abrió la ruta de Medellín a los Estados Unidos y a raíz de esto le abrió el paso a todo el cartel de Medellín en la década de los 70. En el 2004 fue deportada a Colombia y vivía en el barrio El Poblado de Medellín. De sus 4 hijos se sabe que 2 fueron asesinados. Uno se encuentra en graves condiciones de enfermedad y el otro paga una condena bastante grande en los Estados Unidos. En este momento las autoridades investigan todo este caso para dar con los móviles del hecho. Así que, familia, si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo más como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.